¿Qué pasa, Riders? Hoy os traigo el vídeo por fin de la Triumph Tiger 900 en detalle, ¿vale? Porque al final ha sido un poco fiasco todo el tema del vídeo del estreno por culpa del audio, el micrófono, etcétera. Vengo aquí a solucionarlo. Vamos a hablar de la Tiger. Después de 1100 kilómetros en 3 días, os voy a contar mi experiencia y vamos a ver cosillas al detalle, pero bien hecho, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar por lo fácil. Vamos a ir de adelante hacia atrás en la moto, por lo tanto vamos a empezar con los neumáticos. De primeras, el neumático aquí adelante trae un Metzeler, ¿vale? Esta es la gomita que trae la Tiger 900, que es una Tourance Next. Me ha sorprendido mucho. Yo siempre llevo un Michelin Pilot Road 5, ¿vale? Soy un tío de ir en lo negro, de ir en la carretera. Yo rara vez entro en pista, tierra. Rara vez, o creo que 2 veces en mi vida lo he hecho y en una me acabé arrepintiendo. Y nada, pues las gomas, la verdad que interesante. Las que trae de serie comparando con la Tiger 800, que traía las famosas Pirelli Scorpio, que eran una... perdón con la expresión, pero no eran muy buenas, vamos a decir, no eran muy buenas para asfalto. Eran muy planitas. Esta curvatura aquí era menos ahuevada, ¿vale? La goma era bastante menos ahuevada. Entonces no zumbaba tanto. No... A mí no me gustó el feeling de esa goma, sobre todo para carretera. Cuando cambié a las Michelin Pilot Road 5 fue espectacular. Dije, coño, si esto tumba solo. De ahí vamos a pasar a algo muy esperado. Los frenos. Vaya frenos, señores. Brembo Stilema, ¿vale? Unas pedazo señoras de pinzas de freno impresionantes. ¿Cómo frena esta moto? ¿Cómo frena? O sea, comparando, mira, voy a hacer muchas comparaciones, ya lo siento, con la Tiger 800, que es la que he tenido durante 7 años. La verdad es que no he rodado tanto por temas de trabajo y tal, pero bueno, le hice 50.000 kilómetros, varios viajes a Suiza, Alemania, etcétera, Alpes, y aquí, bueno, pues a mí me gustan mucho las curvas y la buena carretera. Frenos, impresionantes. No puedo decir más. ¿Cómo frena? Aparte que es bonito, ¿eh? Me parece un diseño súper bonito, pero hablando de especificaciones, frenan muy bien, la verdad. Son 4 pistones con latiquillo metálico, ¿vale? Y bomba radial. Nos vamos a ir al frontal. Lo siguiente sería tema de luces, bueno, estética, el famoso pico de pato, que la 800 no traía de serie, la 900 sí, ¿vale? Vamos a alejarnos un poquito para que lo veáis mejor. Le queda muy bien, muy bien. El pico de pato con un depósito así tan musculado, le hace... La verdad es que queda muy bien. Luces antinieblas de serie, ¿vale? Aunque en mi caso, los que habéis visto ya el vídeo del estreno, sabéis que esta dejó de funcionar porque le dio la gana después de 400 kilómetros y una buena jarreada de agua. Luz corta, luz larga, ¿vale? Solo se ilumina este lado con la corta, este lado con la larga. Toda esta tira LED de aquí sería luz diurna o DRL, que por cierto queda fetén, queda muy chulo, ¿vale? Pantallita. La pantalla, pues la verdad es que es bastante alta. Ahora mismo la llevo en la posición baja, ¿vale? Deflectores que, digamos que en mi opinión, pues se han quedado un poco cortos, ¿vale? Se han quedado un poquito cortos con el tema de la anchura. Como el morro de esta moto de por sí es muy estrecho, comparado con la Tiger 800, también han estrechado, digamos, lo que es la pantalla deflectora frontal. Se nota, ¿vale? Yo al menos lo he notado con la 800, que lleva la pantalla alta, o la pantalla turismo, digamos, en la 800, ¿vale? Ahora mismo lo tengo, como os he comentado, en la posición más baja, que queda así. Vamos a subirla. ¿Cómo se sube? La gente, me acuerdo en la presentación, se mosqueaba con el tema. Agarramos de aquí, ¿vale? Y no estirar ni nada, no. Si os fijáis, vamos a intentar enseñaroslo. Ese sistema de aquí es un muelle, ¿vale? Entonces, tiramos hacia adelante y sube. Lo mismo para bajar. Empujamos hacia adelante, baja
Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, ¿vale? Vamos a ver arriba y cómo queda. Y así es como quedaría con la posición más alta, ¿vale? Se ve que gana estos 2 dedos prácticamente, ¿vale? Posición alta, para mi gusto, que yo mido 1,71, ¿vale? Soy un canijo. Para curvear no me gusta nada. Me tapa esta parte de aquí. Interfiere con mi visual hacia la carretera. Y no me gusta porque al final pues, te hace un efecto raro óptico, ¿no? Y no me gusta porque me hace no ver bien. Entonces siempre posición baja en autopista, pues bueno, empujas, tiras y posición alta, ¿vale? Vamos a seguir con los intermitentes, ¿vale? Intermitentes dinámicos que hacen la tira de LED, ¿vale? Como los Audi, bueno, que ya habéis visto en el vídeo y os lo muestro yo aquí ahora, un poco mejor grabado, ¿vale? Muy chulos. Estéticamente, la verdad es que son una auténtica pasada. Que es una pijada, ¿vale? O sea, al final cuesta... en el configurador es la leche, porque te pone 125 pavos los intermitentes dinámicos, pero te obligan a coger 2 pares, evidentemente. Los de delante y los de atrás. Total, se te sube a unos 250 euros. Que bueno, pican un poco, pero una vez te metes en estos precios de 14.000, 15.000, 16.000 euros por una moto, pues por 200 euros más, en mi opinión, al menos, se ven espectacular. Dentro de unos años las motos seguramente los traigan de serie y va a hacer que tu moto del 2020 ya no parezca tan vieja o tan anticuada, ¿vale? Los cubrepuños, pues ¿qué queréis que os diga? Como me la han montado, digamos, un pelín mal, ¿vale? Porque este cubrepuños de aquí me lo han dejado más abajo que este. Este me cubre mejor y este me cubre peor. Van ligados al retrovisor, ¿vale? Tengo que mirarlo bien, pero yo entiendo que soltando estos 2 tornillitos podré aflojar y traer todo hacia arriba, ¿vale? Traer todo hacia arriba. Entonces, claro, al traerme el cubrepuños, lo que ahí si lo veis, ¿vale? No sé si se va a ver bien, pero no me cubre muy bien. O sea, si estiro los dedos, se ve que directamente paso sobre el esto. Por lo tanto, voy a tener que subir el cubrepuños un poquito y va a hacer que el retrovisor venga hacia mí un poco también, ¿vale? Pero bueno, este está mejor y tampoco no está tan hacia mí, pero bueno, lo tengo que mirar, lo tengo que ajustar, ¿vale? Vamos a seguir con el frontal. Muchos me habéis preguntado, tema de radiadores, si se nota, no se nota, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga? Yo, aquí en el norte no hace tanto calor como para asfixiarnos con la Tegra 800. Sí que es verdad que la 800, cada vez que bajaba al sur, perdón, o días muy calurosos aquí en verano, el motor y todo echaba un calor, pero es que era un infierno. Era un infierno. Entonces, bueno, han mejorado, han cambiado. En la Tiger 900 tenemos un radiador doble, ¿vale? Como podéis ver ahí, el cual va a sacar todo el flujo de aire directamente de ahí, ¿vale? Por lo tanto, este flujo de aire nos viene al lateral exterior de la rodilla, cosa que el otro día pues sí noté una ligera brisa de calor, pero no me pareció nada exagerado. Habría que ver ahora mismo con unos días más calurosos, ver qué sensación nos da, ¿no? O que si realmente nos tira tanto calor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, los mandos. Vamos a hablar un poco de los mandos, ¿vale? La posición de los controles no está mal. Sí que es verdad que es un poco extraño el cómo han colocado... Tengo manitos cortas, ¿vale? Dedos cortos. Cómo han colocado un poco lo que es el joystick, ¿vale? Muy junto al intermitente. Pero bueno, yo creo que se acostumbra. El tema va a ser con un guante un poco de invierno gordo, el pulsar hacia abajo. Pero bueno, bocina, intermitentes. Los intermitentes han pasado a ser menos mecánicos, porque los intermitentes no tienen el famoso clic de intermitente, ¿sabéis? O sea, llega hasta el fondo y hacia el centro cancelar, pero es que siempre cancela. O sea, no hay un sistema mecánico ahora mismo, ¿vale? Son electrónicamente controlados porque puedes configurarlos para que con un toque sencillo se ponen 3 veces
y con un toque un poco más alargado se quedarían puestos 8 veces o hasta que recorras 65 metros. Era algo muy similar, en el manual ya te lo indicaba. Y bueno, la piña de control de luces, ¿vale? Hacia arriba luz diurna, hacia abajo luz de cruce. Triumph, me parece fatal. En una moto de un nivel tecnológico como este, con la mayor pantalla del mercado, control de tracción, etcétera, toda la electrónica que quieras, no nos pongáis que este clic, esto, sea automático. Es decir, si yo entro a un túnel y voy con las luces diurnas puestas, tengo que cambiar a luz de cruce, acordarme de cambiar a luz de cruce, porque en las motos estamos acostumbrados a ir todo el santo día con la luz de cruce puesta, entonces como que eso lo tenemos, yo diría que lo tenemos olvidado la mayoría de nosotros, pues sinceramente lo veo un atraso, ¿vale? Me parece muy mal, ya que otras marcas como BMW, KTM, etcétera, lo llevan automático, por ejemplo la 790R, en este caso es manual, cosa que no me ha gustado mucho. Control de velocidad de crucero, simplemente dándole al set, vamos a una velocidad, le damos al set y se enciende, y volviéndole a dar al set ajustamos la velocidad a la que vamos en ese momento, ¿vale? Luego podemos ir subiendo 1 a 1 o bajando 1 a 1 la velocidad que tenemos ajustada y la moto se adapta a ello, ¿vale? En caso de cancelar el control de velocidad, sería actuando sobre el freno y no se puede cancelar mediante botones. Simplemente sería algo muy curioso. Este pequeño juego hacia adelante que tiene el acelerador, con el control de velocidad del crucero activado, si tiramos hacia adelante, se cancela. O si no, como hemos dicho, con el freno. Y como lo teníamos activado previamente, si le damos al botón de reset, se vuelve a activar con el ajuste de la velocidad previa que teníamos. Botón de asientos calefactados, botón de antinieblas, que en mi caso pues el derecho no funciona. Y las largas. El funcionamiento de las largas es muy curioso porque solo es un clic, ¿vale? Como veis, es como si fueran las ráfagas, ¿vale? Pero mientras tenemos activado la luz diurna, esto solo funciona como ráfaga. Que permitidme deciros que la potencia lumínica de este foco es impresionante. A plena luz del sol de día, con un sol espectacular, darle una ráfaga a alguien y todas las señales de tráfico que tienes delante se iluminan, pero espectacularmente. En ese aspecto me ha impresionado mucho la potencia lumínica de este pequeñín, ¿vale? De este foco tan pequeño. Lo que os decía, luz diurna, ráfaga, ¿vale? Luz corta. ¿Qué pasa con las luces cortas? Un clic, enciendes la luz larga. Otro clic, la apagas. Así es, no hay más. O sea, no puedes hacer ráfagas porque no te lo permite. Una vez en cortas, con las luces cortas o de cruce activadas, una vez le damos un clic, automáticamente se quedan puestas las largas. Habría que volver a darle otro clic para apagar las largas. Y aquí el botoncito, aunque es muy pequeñito y cuesta verlo, pero es el de los puños calefactables, ¿vale? Que tiene 3 niveles, que la verdad que calientan muy bien. Los he podido estrenar. Y nos vamos a la piña derecha, ¿vale? Algo que no me ha gustado. Acelerador electrónico, ¿vale? Aquí está el sistema del acelerador. Mira dónde me queda el dedo para intermitentes de emergencia. O sea, es decir, vamos andando en moto así. Cuando vamos andando en moto, vamos con la posición en esta mano. Mirar. No llego. No llego. Vale que tengo dedos, digamos, un poco cortos, pero... ¿Y emergencia? No llego. ¡Ay! ¡Ay! No. Es soltar, darle con esta mano o con la otra mano, no sé, no me ha terminado de gustar la posición de estos botones aquí por culpa del acelerador electrónico, ¿vale? Pero bueno. Bote de líquido de frenos. El arranque de la moto con llave. Algo que, bueno, que mucha gente no se explica porque Triumph no ha optado por arranque sin llave. Yo sinceramente no soy partidario del arranque sin llave. Prefiero la llave. Y suspensiones regulables delante y detrás en precarga y rebote, ¿vale? En un lado ajustamos la precarga y en el otro lado el rebote, ¿vale? Bastante sencillo además. Esto tiene unos clics y que es que la verdad me ha parecido impresionante lo fino que va para regularlo.
impresionante, ¿vale? Muy suavecito. Y bueno, el super pantallón, ¿vale? Que esto sí que es una gozada. Vamos a ver. Algo que no me gusta es... ¿Habéis visto el tiempo que se ha tirado para arrancar, no? La pantalla. No me ha gustado. Lo siento, Triumph. Tenéis que mejorar eso. Tenéis que mejorar el tiempo de arranque de la pantalla. Tarda mucho, en mi opinión. Vamos. Bueno, ya veis que me sale un aviso de gasolina abajo, etcétera. Bueno, pues... Como veis, esta pantalla es una auténtica delicia. Tiene varios menús. Precarga, suspensión, revoluciones, los diseños, ¿vale? Para mí el que más me ha gustado es este, que deja como la información secundaria, como es este tema de la presión de los neumáticos, el viaje, el trip, ¿no? Los trips, digamos, los parciales, consumos, etcétera, a, a este tamaño, ¿vale? Y todo lo demás, lo que es revoluciones y velocímetro, indicador de marcha, modo de conducción carretera, los deja en un plano, digamos, más importante, ¿no? Porque lo único que cambia de los diseños es eso. Es qué importancia le quieres dar al velocímetro y tacómetro respecto al resto de información, ¿vale? Lo vamos a ver. Nos vamos al diseño 1 y ya veis que todo ha pasado, ahí arriba lo veis, a un plano muy, 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 muy pequeñito, ¿vale? El diseño 2, que es el que me gusta, ya lo habéis visto. Diseño 3, todo mucho más grande. Y ya, si nos vamos al diseño 4, pues... Y encima cambia, ¿vale? Este diseño te rompe la manera de manejar la pantalla, ¿vale? Porque, mira, en diseño 1, 2 y 3 te vas moviendo de arriba a abajo, ¿vale? Además la interfaz de pantalla es bastante intuitiva en ese aspecto, es verdad. De arriba a abajo. Pero si cambiamos a diseño 4, te obliga a ir de derecha a izquierda. Para mí no está del todo bien pensado. Una vez te acostumbras a usar la pantalla de una manera, de repente que cambies el diseño y te rompa todo, ¿vale? No me gusta. Bueno, volvemos al diseño 2. Menú de ajustes. ¿Vale? El menú ha sido presionando el botón de casa y nos vamos a los ajustes del menú. Los modos de conducción los puedes configurar uno a uno, ¿vale? Tú te metes, por ejemplo, en... El Rider es el personalizado, pero bueno, vamos a ir a uno normal, mira, el Road. Puedes tocar... Se supone. Eso es. Por ejemplo, podemos decirle que en el modo carretera, que es Road, que el mapa de conducción me lo ponga en Sport o en Rain, ¿vale? Eso tú puedes... Y luego si quieres volver al estado de fábrica de ese modo, lo puedes resetear, ¿vale? Seguimos, configuración de la moto. Esto es el Quick Shift, ¿vale? Si lo quieres activar o desactivar, eso ya a gusto de cada uno. Control de tracción activado o desactivado. Te indica la revisión cuando tienes que pasar. Ya habéis visto que me he pasado un pelo, me he venido un poco arriba este fin de semana, pero bueno, ya la moto ahora se queda quieta hasta pasar la revisión el próximo lunes, ¿vale? Y el test, sinceramente, tengo que revisar el manual porque es que no me acuerdo qué es y no me suena ni verlo. Y algo que os comenté en mi vídeo de estreno, se supone que debajo de TSA debería de aparecer indicadores, ¿vale? Es un menú que me ha desaparecido y con eso configuras el funcionamiento de los intermitentes, ¿vale? Bueno, aquí esto es el trip. Si quieres que el trip 1 o el parcial 1 se resetee automáticamente, que es a mí lo que me gusta, por ejemplo, cada 8 horas, y así, digamos, cada día tengo el trip 1 a 0 y sé lo que he hecho ese día, y luego el 0, 2 lo tengo en manual de resetearlo yo en manual. Pues hacer lo mismo, que el trip 2 se resetee de forma automática y puedes elegir incluso si quieres ver o no quieres ver ese segundo parcial, ¿vale? Configurar la pantalla, bueno, el color, los brillos,
Las bandejas visibles, esto es interesante porque aquí puedes seleccionar en ese menú que hemos ido navegando y hemos ido viendo los parciales, etcétera. Puedes seleccionar qué es lo que quieres ver, ¿vale? Como podéis ver, pues tenemos todas estas opciones que podemos activarlas o desactivarlas para poder verlas en el menú de la pantalla, cosa que veo importante y se agradece un montón porque yo mientras estoy conduciendo no veo necesario tener tantas opciones e incluso lo veo peligroso que cada vez que quieras ver un menú de parciales o de combustible o lo que fuera, tengas que estar pasando sobre los menús de la GoPro, del intercomunicador, etcétera, hasta encontrar ese menú que estás buscando, ¿vale? Entonces mejor configurarlo y ponerlo como queráis. Uy, perdona. Mira, ¿veis? Lo que me acaba de pasar, que le he querido dar a la izquierda en el joystick y sin querer le he dado al intermitente. Me ha pasado muchas veces en estos 3 días, con 1200 kilómetros que le he hecho, pues me ha pasado un montón de veces, ¿vale? El cambio de marcha, esto es muy curioso porque te indica, como habéis visto en los... Vamos a volver aquí. El tacómetro, estas rayas se iluminan indicándote las revoluciones, pero también tienen un color que tú lo puedes personalizar. Curiosamente, y esto me parece un puntazo, es que puedes decirle que cambien de color según el rodaje. Lo que te recomienda Triumph, vamos a ver dónde estaba, cambio de marcha. Lo que te recomienda Triumph de cuándo cambiar marcha. Entonces esto se va adaptando según el kilometraje que tenga la moto. Entonces es una ayuda visual para indicarte que no te pases de X revoluciones durante el rodaje, ¿vale? Si no, puedes ir a personalizado y puedes decirle que a 9500 se ponga en rojo, etcétera, etcétera, ¿vale? O es como una guía visual para decirte, oye tú, te estás pasando o cambia ya o... ¿Vale? Eso ya es a gusto de cada uno. Bueno, idioma, unidades, yo creo que por aquí no hace falta ni pasar, ¿vale? Seguimos, Bluetooth, el famoso Bluetooth, este módulo que está dando muchos problemas, porque si nos vamos, bueno, aquí en teoría deberías de poder ver los teléfonos, etcétera, y las llamadas que has hecho para poder rellamar, la música, dispositivo. ¿Veis? Le doy a buscar. Estoy haciendo clic y no entra en el menú. Esto es un fallo de firmware que me tienen que descargar de nuevo todo el firmware en la pantalla cuando vaya a la revisión. Ninguno de estos menús funciona, ¿vale? Ninguno. Así que eso es un problema. Y notificaciones, pues si quieres que te lleguen notificaciones a la pantalla en cuanto, yo que sé, te están llamando por el móvil o si lo tienes conectado, etcétera. Y el nombre de la unidad de Bluetooth, pues cómo quieres que se llame el Bluetooth de tu moto, ¿vale? Y estos son todos los menús. Así que vamos a continuar. Siguiente, los asientos. Asientos calefactables, tanto en piloto como en copiloto, ¿sí? Esta zona de aquí, a ver si la podéis ver bien. Esto de aquí es muchísimo más estrecho que en la Triumph Tiger 800 y es muy cómodo. Permitidme que os diga que es espectacularmente cómodo. El primer día me hice 6 horas sobre la moto y no tuve ni una sola molestia después de 10 meses sin andar en moto, ¿vale? O sea, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho que este asiento sea tan cómodo. Es más estrechito, que gracias a eso... A ver si lo podemos ver bien aquí así. Pues que gracias a eso se llega mucho mejor al suelo. En la moto, la verdad. Se llega muchísimo mejor. El asiento del copiloto, pues la verdad es que todavía no lo han probado, así que no os puedo dar mi opinión sobre este asiento todavía. Las asas traseras. Este sistema de aquí, ¿vale? Este sería el sistema de rebote de la suspensión trasera, que se ajusta electrónicamente porque tiene ahí un latiguillo hidráulico, ¿vale? Y en el otro lado hay un pequeño motor donde estaría el sistema de ajuste electrónico de la precarga. Más detallitos. Sé que es una tontería, pero el sistema de la pata de cabra me parece súper robusto, o sea, me parece muy robusto. Este pedazo de tocho de aluminio me parece impresionante lo robusto que es, tío. Porque todavía me acuerdo de haber probado la Kawasaki Versys 1000 y me pareció eso una pata de chichinabo que yo con mi peso digo, la voy a romper, tío, si me apoyo con esto bajado. Luego el caballete central, muy fácil de poner, muy ligera de subir, me ha sorprendido. Y eso es otra cosa que os quería decir, la moto es muy ligera.
La sensación de ligereza de esta moto se nota que le han bajado el centro de gravedad y algunos kilos, porque moverla en parado con respecto a la Tiger 800, cuando me la bajaron de la furgoneta y me la entregaron en casa la moto, fue cogerla un segundo y alucinar, decir, madre mía, pero ¿qué es esto? Esto es un juguete. No tiene nada que ver con la Tiger 800. Y aquí también veréis lo que sería el sistema de Quick Shift, etcétera. El tema de la palanca de cambios y el Quick Shift, cuando accionas por embrague, la verdad es que es muy suavecito, muy suave. Sin embargo, con el Quick Shift, pues como que es un poco más brusco, pero porque tú tienes que meterle la fuerza con el pie. Y entra y es una gozada como entra el Quick Shift. Muy curioso, cuando bajas una marcha con el Quick Shift, la moto le mete un toque de gas. Le mete un toquecito de gas y eso parece que ayuda a bajar una marcha. Pero es sorprendente que cuando estás conduciendo pretendes bajar una marcha con el Quick Shift y la moto te tira para adelante, ¿vale? Es alguna sensación, pues bueno, a la que te acostumbras y finalmente pues consigues pillarle el truco y consigues bajar marcha con el Quick Shift, digamos, en unas revoluciones en las que no se note tanto. Pero bueno, eso es solo con el rodar. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Pero aquí atrás le echo en falta el guardabarros al estilo BMW, ¿vale? El guardabarros ese que te protege por aquí atrás para evitar echar toda la mierda tanto al baúl como al resto de la moto. Entonces yo creo que la acabaré comprando porque ahí he encontrado por ahí un GB, un accesorio GB, que seguramente se lo compre. Bueno, ahora nos pasamos hacia el lado derecho de la moto. Bueno, no hay mucho más que ver por aquí, la verdad. Las estriberas bastante cómodas, el protector de motor, la palanca de freno trasero. Curioso cómo trae en esta versión el bote de líquido de frenos, que es cuadrado en vez de redondo, y que me molaría ponerle algún protector metálico, la verdad. Pero bueno, ya encontraremos. El tubo de escape. ¿Cómo suena esta bestia? Y no sé si es por este tubo de escape o qué, pero suena ronco. Suena ronco que da gusto. Vamos, ya os he subido un vídeo, un par de vídeos andando con la moto y otro con el sonido al llegar al garaje, y es que es espectacular, ¿vale? Bueno, la protección digamos, del motor, como veis, está todo bastante bien protegido. En la Triumph 800, la zona de aquí arriba, digamos que está un poco más desprotegido. Y ahora tengo que pensar cómo pasar el cable del GPS hasta la batería de la moto, pues por esta zona de aquí, que no lo sé todavía. Y este es el sistema que os decía de motor para la precarga, ¿vale? Que es un motor eléctrico para la precarga a la suspensión. Que por cierto, las suspensiones estas son espectaculares, me han sorprendido mucho, la verdad, pero mucho la estabilidad de la moto en curvas y sobre todo cuando frenas y todo, y no sé, se comporta muy bien. En parado es curioso porque pareces un flan, flanea muchísimo, en parado subes y bajas y botas en el asiento y flanea muchísimo, pero es que luego andando con la moto es una tabla, o sea, va genial, va muy bien, me ha sorprendido muchísimo. Y eso que todavía no la he probado en modo sport, ¿vale? La he probado en el modo más duro del normal. Así que tengo que probarla todavía en modo sport, que todavía no la he probado. Los frenos, para que los veáis un poco mejor, que son unas pedazos de pinzas impresionantes. Menuda pedazo de pinza, colega, te gastas. Que es la misma pinza que tienen las motos de casi 200 caballos. O sea, aquí Triumph ha tirado la casa por la ventana. Es una tontería, pero me encanta que tenga angulado la válvula, el ABS trasero, la pinza de freno Brembo. Y como os decía, me encantaría tener un guardabarros aquí atrás, pues para proteger todo un poco mejor. La vista trasera de la moto, con el baúl, Expedition de Triumph. Y se nota que Triumph está haciendo uso de marketing de marca a muerte, porque tiene el logotipo de Triumph hasta en el basculante. Que es un detalle muy chulo, pero vamos, sin más. Permitirme hablaros del tema de las vibraciones del motor, que tanto comentáis y preguntáis. Vibraciones de motor. Este motor tiene un tacto un poco más bicilíndrico, ruge como un bicilíndrico, que es una bestia, estira como un triple, pero sí que es verdad que vibra como un bicilíndrico. Bueno, vibra, vale. Vamos a decir qué son o qué es para cada uno vibraciones, ¿vale? Porque depende de lo que venga acostumbrado cada uno. Yo vengo una Tiger 800, que eso era un misil, un motor muy fino, pero que, digan lo que digan, mi moto a partir de 6.000 vueltas empezaba a vibrar. Y se notaba en las estriberas, solo en las estriberas, ¿vale?
en el manillar no. Y esta moto vibra, pero ¿qué queréis que os diga? No se nota en el manillar, se nota un pelo en las estriberas y tal vez igual en las piernas cuando vas apoyado, apoyas un poco por aquí y tal. En el asiento no, el asiento es súper mullidito y es una gozada, la verdad. Y lo peculiar de esta moto es que te entrega casi todo el par a partir de las 2200 revoluciones aproximadamente, por lo tanto no te hace falta estirar siempre o ir siempre en medias o altas revoluciones. Es más, te está pidiendo que vayas en bajas y ahí no vibra tanto. Y por ejemplo, altas velocidades en autovía, pues en mi caso he ido hasta 140 en momentos puntuales. Al final te acostumbras. O sea, al final es como que te acostumbras a la vibración y ya no es tan exagerada. Tampoco sé decirte si es porque se ha soltado el motor o no, o yo me voy acostumbrando a la moto, pero igual si la coges nueva, en el momento en el que la coges desde cero, pues dirás, ostras, sí que vibra. Pero bueno, pues eso es todo, chicos. Cualquier cosa que tengáis dudas, preguntas sobre la moto, encantado de responderlas, dejar comentarios en el vídeo de YouTube y si queréis seguir viendo vídeos, suscribiros y hacerme comentarios. Hacerme comentarios de qué queréis que ponga, dudas sobre la moto, etcétera. ¿Vale? Venga, chicos, nos vemos. Un saludo.